Continuamos, esto es América. El mundo está complejo en materia de política exterior, tanto lo que sucede en estos momentos en la región por parte de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos hacia las operaciones de narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico. También estamos viendo situaciones que mantienen la tensión tanto en Europa del Este como en Medio Oriente. Se conecta con nosotros a continuación Brian Acuña, él es analista internacional y profesor universitario. Profesor, muchísimas gracias. Empecemos analizando un poco lo que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente. Uno de los titulares que ha destacado recientemente la prensa internacional es que Israel ataca el sur de Gaza tras un incidente en Rafah con 5 soldados heridos. Pareciera que se aleja o que es quizás repentina la reaparición del intento de llegar a una paz permanente en Medio Oriente tras los acuerdos anunciados. Coméntenos esta situación tan compleja que sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar porque todavía no está galvanizada precisamente ese compromiso. Bienvenido, profesor. Sí, bueno, primero que nada, un placer estar acá con ustedes. Hay que entender de que el alto al fuego tiende de un hilo, ¿verdad? Muy delgado. Un problema principal con esta situación tiene que ver con las constantes violaciones que jamás hace al acuerdo de alto al fuego. Y se puede ver desde dos perspectivas. La primera, la violación de la línea amarilla, que es de donde no puede pasar la organización, y la otra parte importante es que todavía no han terminado de entregar todos los cuerpos, hace falta un cuerpo todavía de entregar, que esto sigue manteniendo las tensiones, pero principalmente ese tema de las operaciones tiene que ver principalmente con la permanente intención de Hamas de cruzar la línea amarilla, de realizar ataques desde zonas de túneles, y esto eventualmente pues lleva a algún tipo de escaramuza donde van a haber bombardeos, donde van a haber ataques y eventualmente pueden haber soldados heridos, soldados muertos o incluso también terroristas de Hamas muertos o inclusive también civiles, porque es, digamos, la tónica que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Profesor, la comunidad internacional involucrada en la presión que ha ejercido tiene un valor preponderante en esta misión, es decir, seguir ejerciendo la misma presión o mucho más para vigilar el cumplimiento de estos acuerdos. Sí, la comunidad internacional es el principal garante de que la situación pueda resolverse, pero tenemos un problema acá, y es que parte, digamos, del acuerdo sobre la comunidad internacional implica la creación de una fuerza de paz, que es la que va a tomar, digamos, este rol de vigilancia que por el momento no se ha logrado gestar. Y la otra parte también tiene que ver con la creación de un gobierno de tecnócratas que supuestamente el gobierno estadounidense ha planteado para que dirijan la Franja de Gaza. Hasta el día de hoy no se han cumplido ninguna de las dos condiciones. Además, Hamas está asesinando opositores políticos dentro de la Franja de Gaza, lo que hace todavía mucho más complejo de que pueda haber un proceso de transición en el corto plazo. A esto sumarle, por supuesto, de que eventualmente Hamas esté tomando control nuevamente de las entregas de suministros y que a través de esto puedan seguir controlando a la población de una manera un poco negativa. Profesor, entonces las opciones se vuelven a reformular o replantear en quizás dos alternativas. Una, el brazo duro de Israel que continúa entonces con con, con la con la misma fortaleza que se ha caracterizado, o en este caso, una, un replanteamiento de lo que puede ser la presión mucho más contundente por parte del gobierno de Estados Unidos, le pregunto. Bueno, en ese sentido, posiblemente Estados Unidos siga metiendo presión para que Israel no vaya más allá de los procesos de defensa hasta las líneas amarillas. Recordemos que la línea amarilla es parte del acuerdo, ¿verdad?, de retirada paulatina que Israel tiene que ir implementando en algún momento. En este sentido, Estados Unidos va a ser garante para que Israel no se mueva más allá. Obviamente hay presión al interno del gobierno de Netanyahu para contestar de manera categórica, pero no creo que lleguemos a las mismas condiciones anteriores que teníamos con respecto al conflicto, ¿verdad? Que cobraban cientos de vidas a diario o lo que sea entre militantes y civiles, pero sí vamos a tener diferentes momentos en los cuales los ataques posiblemente también terminen
dañando zonas civiles, porque ya sabemos que el modo operativo de Hamas y de la Yihad Islámica es resguardarse detrás de civiles, exponerlos, ¿verdad? Porque al final de cuentas para ellos son, digamos, como una especie de moneda de cambio. El cese de hostilidades puede quedar a un lado durante las próximas semanas. Es una prueba de fuego para las partes involucradas en esta oportunidad. ¿Quién tiene el testigo en la mano? Yo creo que en este sentido hay, digamos, como tres actores que tienen, digamos, diríamos popularmente la papa en la mano, ¿verdad? Que tiene la bola sobre el techo. Creo que en este sentido, tanto Hamas, ¿verdad? Que sabe que si sigue cruzando la línea amarilla va a seguir habiendo respuestas. Si intentan realizar algún tipo de atentado sobre territorio israelí, posiblemente se responda desde las zonas donde estén tratando de ejecutar los actos, que de hecho parte de esa zona pivote que se ha creado es para evitar de que tengan un radio de acción contra las zonas al sur de Israel. Y la otra, pues obviamente Israel, ¿verdad? Que no quiera ir más allá de donde está hasta este momento dentro de las líneas amarillas, y lo que puede hacer Estados Unidos y la comunidad internacional para que no cambie el estatus tal y como está en estos momentos. No hay, digamos, capacidades en estos momentos para que haya un plan de reconstrucción de Gaza, que es sumamente importante dentro de este proceso, pero no puede haber un plan de reconstrucción si no hay un gobierno, digamos, en Gaza que pueda garantizar de que esta situación no se vuelva a destrozar y que eventualmente entremos a una nueva crisis. Entonces, en este punto, lo que quiero señalar es la importancia de poder, digamos, que se garanticen las tres fuerzas, de no cruzar líneas que eventualmente puedan llevar a una condición de violencia mucho mayor de la que está actualmente. Lo que estamos ahorita viendo es una administración de la violencia. Obviamente estamos en niveles más bajos de lo que aconteció desde octubre del 2023 hasta que se da, digamos, este cese al fuego, pero en cualquier momento, si se da alguna situación anómala, esto podría nuevamente escalonar. Profesor, ¿fueron anticipadas estas celebraciones que daban por sentado la llegada de la paz y no advirtiendo que se trataba simplemente de un cese de hostilidades? Yo creo que no, yo creo que hay mucha esperanza en cuanto a que sí se pueda alcanzar un proceso de paz permanente, pero hay que ir actuando con prisa, porque si se siguen acostumbrando a la situación tal y como está, al status quo, es posible de que en algún momento toda la situación se transforme en parte del paisaje y esto nos lleve a acostumbrarnos tanto a verlo de esta categoría que al final de cuentas vamos a entrar nuevamente en una crisis escalonada. Recordemos que el conflicto imposible que es de resolver, no porque no tenga soluciones, sino porque hay un montón de intereses de por medio, lo que se ha hecho es administrar crisis. En estos momentos se está administrando una de las crisis más delicadas, incluso superior a la época de las intifadas, tanto la intifada de los 80 como la intifada del 2000, y lo que hay que pretender es que no se vuelva una condición escalonada al mismo nivel que se tuvo en el momento en el cual pues se daban las grandes agresiones y que ha llevado a decenas de miles de personas fallecidas, destrucción de infraestructura básica, inclusive el uso de infraestructura de primera necesidad utilizada por los terroristas como bases, que no se termine transformando también en otro momento en el cual se vuelvan a dar grandes enfrentamientos que vuelvan a poner en riesgo a población que posiblemente no esté involucrada directamente en las escaramuzas. Profesor, hablamos de Estados Unidos, pero ¿dónde queda en este caso la presión que puedan ejercer desde Qatar, la presión que se pueda ejercer desde la OTAN, la presión que se pueda ejercer en este caso desde la Organización de Naciones Unidas? Es decir, creo que cualquier tribuna en estos momentos multinacional de la comunidad internacional puede ejercer presión, obviando la OTAN, porque la OTAN iba a mencionarla para el problema que tenemos, nuestro próximo abordaje a continuación, que es Europa del Este. Profesor. Sí, yo creo que eventualmente lo que puede hacer la comunidad internacional es hacer un llamado nuevamente a que se cumpla con el acuerdo, con la resolución que se dictaminó días atrás. Recordemos que esta resolución fue votada casi por todos los miembros
del Consejo de Seguridad, tanto los permanentes como los no permanentes, ¿verdad? Los que son cíclicos, tuvieron dos abstenciones, que son la de Rusia y China, simplemente como para decir que no se oponían, pero que tampoco estaban del todo de acuerdo. Y en estos momentos, cualquier otra respuesta de otros actores van a presionar exactamente hacia el mismo nivel. El problema acá está en que no se está actuando más allá, no se está tomando una decisión más allá de lo actual, para tratar, digamos, de resolver el caos, digamos, generalizado, sino que se están acostumbrando a las condiciones en las que se está actualmente, ¿verdad? Un Hamas que violenta las líneas amarillas para tratar de agredir soldados, ojalá asesinarlos o secuestrarlos, inclusive como han hecho en otras oportunidades. Y por el otro lado, un Israel que va a responder categóricamente a cualquier amenaza que pueda estar, ¿verdad? Mientras no se cambie quienes están en el terreno garantizando la estabilidad, vamos a estar exactamente en las mismas condiciones que estamos hasta este momento. A ver, profesor, me hablaba sobre el Consejo de Seguridad. De ahí ahorita algunas sugerencias desde Rusia de incluir a India. Sabemos que existe muchas intenciones de parte de Rusia para perpetuar lo que puede ser el conflicto en Europa del Este. ¿Cómo puede cambiar la presión en la Organización de Naciones Unidas con la inclusión de India? Pues si se mete dentro del Consejo Permanente, pues en realidad tendría el mismo derecho de veto que tienen todos los demás. En realidad no habría mayores cambios dentro de la dinámica, porque la dinámica ahí es, si no están todos de acuerdo, si hay un veto, no pasa la resolución, ¿verdad? Ha pasado mucho con Rusia, ha pasado mucho con Estados Unidos, que si hay alguna resolución que no calza con sus intereses geoestratégicos, ellos las van a vetar. El ingreso de la India lo que viene es a endulzar, bueno, la solicitud, porque en realidad tiene que haber un acuerdo unánime para poder incorporar a la India en el Consejo. El ingreso de la India eventualmente lo que viene es a endulzarlo, ¿verdad? Para acercarlo un poco más a las posiciones prorrusas. Hay que entender de que históricamente la India le ha comprado armamento tanto a la Unión Soviética como a Rusia en la actualidad, pero Narendra Modi, el primer ministro indio, ha sabido jugar a diferentes bandas porque hace negocios con incluso enemigos políticos, ¿verdad? Tiene relaciones pragmáticas con China, tiene relaciones indirectas de alguna forma con Pakistán, con quien tiene todo un conflicto por el tema de Cachemira, tiene también relaciones con Israel, tiene relaciones con Irán, ¿verdad? O sea, la India es un paradigma muy interesante que todos pueden negociar con él, incorporarlo dentro del Consejo, sencillamente darle una cuota de poder mayor que la que tiene actualmente dentro del principal organismo internacional que es el Consejo de Seguridad. Misma situación que en algún momento se ha planteado de incorporar, por ejemplo, a Alemania dentro del Consejo de Seguridad, que ha tenido fuertes resistencias incluso de países dentro del bloque occidental, ¿verdad? Debido obviamente a su historia y otros tipos de temas, pero todo esto es como para buscar fortalecer las alianzas que existen entre los diferentes actores principales del sistema internacional. Profesor, ¿y en qué estatus estamos en estos momentos, de acuerdo a su apreciación, sobre el prolongado conflicto que existe en Europa del Este tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Ucrania ha atacado con drones una refinería rusa y un puerto estratégico en una nueva ofensiva de largo alcance. Esto titula Infobae. ¿Qué apreciación al respecto, profesor? Bueno, aquí lo que vemos es un conflicto que no ha terminado de aterrizar, que se han hecho propuestas, incluso tenemos la propuesta de los 28 términos de Donald Trump, ¿verdad? Que lleva desde elementos territoriales hasta compensaciones económicas, utilizar dinero de sanciones contra Rusia para la reconstrucción de Ucrania, pero al mismo tiempo también es permitirle a Rusia mantener control sobre las zonas del Donetsk y del Donbass, ¿verdad? Que ellos reclaman, inclusive se habla de la región de Crimea, que ellos tomaron desde el año 2014, lo cual pues es bastante escandalizante, ¿verdad? El que se pueda plantear una pérdida de territorio bajo negociación, aunque ya China también lo había planteado en algún momento, mientras que Rusia no está del todo de acuerdo porque
dentro de este acuerdo tiene que ver, digamos, el tema de las sanciones que no se van a levantar de una sola vez, sino que van a ser progresivas. Y por el otro lado, la utilización de dinero incautado a Rusia para la reconstrucción de Ucrania, para lo cual el gobierno de Putin considera de que este tipo de acciones están, digamos, violentando su derecho a no, digamos, reconstruir el territorio de un país que consideran hostil, ¿verdad? Además, por ahí se habla de la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea, algo que es casi tan cercano a que Ucrania sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque también, digamos, dentro del contexto de la Unión Europea hay elementos de defensa mutua, y esto pues se opondría en cierta medida a las intenciones de Rusia de evitar de que la influencia occidental llegue cerca de sus fronteras, ¿verdad? Que fue también una de las grandes razones por las cuales se lanza esta famosa operación especial por parte de Moscú contra territorio ucraniano y que ha llevado, digamos, a la situación que estamos actualmente. Obviamente ha habido muchísimo desgaste, hay pues evidentemente enormes cantidades de fallecidos, una enorme también cantidad de personas desplazadas, tanto internas como a nivel externo, y estamos en una condición de conflicto que parece que no aterriza, ¿verdad? Y la intención, bajo cualquier circunstancia, es tratar de aterrizar y llegar a algún tipo de acuerdo de una manera pragmática, porque creo que toda solución que se está planteando actualmente, aunque tenga pérdida de territorios, tiene que ver con un tema de pragmatismo, pero al final de cuentas es hacia allá, digamos, donde se está impulsando que el acuerdo se logre gestar, cosa que no sabemos si Rusia y Ucrania al final de cuentas lo van a aceptar o van a seguir en esta condición de guerra de desgaste en la cual nos han tenido ya durante mucho tiempo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por tu oportuna participación para hacernos eh, de entender sobre esta compleja situación que atraviesa el mundo y que de seguro en una próxima oportunidad tendremos que volver a abordar porque todavía las soluciones para cada uno de estos conflictos está al parecer un poco distante. Muchísimas gracias. Conversábamos con el profesor Brian Acuña, él es analista internacional, profesor universitario, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América, ya regresamos.